Isaac Newton, el científico que revolucionó al mundo. Capítulo 1. El joven Isaac. Nacido en invierno, eran las 2 de la mañana. Estaba oscuro y hacía un frío penetrante. La fecha era especial, 25 de diciembre de 1642. Sería una extraña Navidad ese año. El rey Carlos I estaba en guerra con el Parlamento inglés y una guerra civil se estaba desatando a lo largo del país. Eran tiempos difíciles para Inglaterra. En la finca de Woolsthorpe, las ventanas eran alumbradas con velas y lámparas de aceite, pero no a causa de la Navidad. Tampoco eran soldados con linternas solicitando alojamiento por una noche, como ocurría por aquellos tiempos. La razón por la que la gente estaba despierta a esa hora pronto fue evidente al escuchar el llanto de un recién nacido proveniente de una de las habitaciones del piso superior. Fue un varón, que llegó temprano y se le veía débil y enfermizo. De hecho, era tan pequeño que, como él mismo diría más adelante sobre su vida, habría podido ser colocado dentro de una olla de 1,5 litros de capacidad. El dueño de la finca, Woolsthorpe, y padre del niño, había sido un granjero independiente llamado Isaac Newton. Lamentablemente, Isaac Newton, padre, había muerto en octubre de 1642, poco antes de que su hijo naciera. Isaac había sido un próspero hombre de cierto renombre en el vecindario, pero como muchos granjeros, no sabía ni leer ni escribir. La mamá del bebé, Hannah, provenía de una clase social más alta que el marido. Su hermano, William, fue un clérigo que vivía en la villa cercana de Burton Cove. William era un caballero culto que había estudiado en la Universidad de Cambridge. El bebé fue bautizado el primer día del nuevo año de 1643. Recibió el mismo nombre que su padre, Isaac Newton. Dato curioso: ¿cuándo fue Navidad? Antes de 1582, toda Europa usaba el mismo calendario. Sin embargo, ese año la Iglesia Católica impuso un nuevo sistema de cálculo de fechas. Estos cambios no fueron adoptados por los países protestantes hasta mucho tiempo después, en Inglaterra hasta el año 1752, así que el 25 de diciembre de 1642 debe haber sido en realidad el 4 de enero de 1643, según el calendario actual. El joven Isaac Newton nació el mismo año que había muerto el gran científico italiano Galileo Galilei. Galileo había sostenido que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Isaac también. Al crecer, sería uno de los mayores científicos de la historia, pero en Woolsthorpe nadie sabía mucho de ciencia ni de un italiano llamado Galileo. Woolsthorpe era un poblado muy pequeño cerca de Costonworth, en el condado oriental de Lincolnshire, a unos 160 kilómetros al norte de Londres. Buena parte del condado consistía en tierras bajas, planas, anegadas de agua, conocida como los fens. En el norte de Lincolnshire, la tierra es más alta, con elevaciones de verdes colinas llamadas wolds. Woolsthorpe se encuentra sobre una meseta en el oeste del país, rodeada de tierras de cultivo. Estaba cerca del camino que llevaba de Londres a York, el cual había sido una de las rutas de transporte y comercio más importantes de Gran Bretaña desde los tiempos romanos. Los primeros años de vida de Isaac fueron pacíficos, a pesar de que la guerra civil ensombrecía la vida cotidiana de toda Inglaterra. En 1643, Lincolnshire cayó en manos del ejército parlamentario. Cuando Isaac tenía 3 años de edad, en enero de 1646, su madre decidió casarse de nuevo. Su nuevo marido era un clérigo de nombre Barnabas Smith, quien tenía 63 años de edad y era un hombre de dinero. Él no estaba interesado en Isaac y no era amable ni amistoso con él. Hannah se mudó para vivir con su marido a North Witham, a unos 2 kilómetros de Woolsthorpe. Se decidió que Isaac se quedara en la finca de Woolsthorpe bajo el cuidado de su abuela Marjorie, la madre de Hannah. Isaac se sintió abandonado y desesperadamente solo. Nunca había conocido a su padre y ahora su madre lo dejaba también.
Estaba lleno de rabia y su ira parece haberle acompañado toda su vida. Cuando Isaac creció, confesó que había planeado quemar la casa de su madre y su padrastro con ellos en el interior. Dato curioso, el solitario. Algunos expertos actuales se preguntan si Isaac Newton padecía una condición llamada síndrome de Asperger. La gente con SA es con frecuencia extremadamente inteligente, pero tiene problemas para relacionarse con otras personas. Otros expertos divergen y piensan que Isaac solo era un solitario, alguien que encuentra difícil hacer amigos. El mundo de cabeza. Una canción popular inglesa de 1643 se llama El mundo se vuelve de cabeza. Newton vivió un periodo en el que todos los viejos valores parecían estar trastocados. Se desarrollaron nuevas tecnologías, las imprentas producían panfletos que difundían a gran velocidad las nuevas ideas religiosas y políticas. Había conflictos religiosos en muchas partes de Europa. Los católicos peleaban contra los protestantes y nuevas sectas religiosas se formaban. Los comerciantes y pequeños propietarios de tierras se estaban enriqueciendo y querían el poder político, desafiando al poder de los nobles y los reyes. En la década de 1620, todos estos asuntos se volvieron de primera importancia en la isla. El rey Carlos I trató de quitar el poder al Parlamento y en 1642 estalló una guerra civil entre realistas y parlamentaristas. Muchos de los parlamentaristas eran protestantes extremos, llamados puritanos. El rey fue derrotado y en 1649 Inglaterra se convirtió en una república o Commonwealth. Y en 1653 el poder estaba en manos del líder parlamentario Oliver Cromwell, quien se convirtió en una especie de dictador con el título de Lord Protector. Día a día. La vida en el poblado era simple y práctica en la década de 1640. Los niños solían trabajar duro y ser cooperadores y obedientes. La mayoría de la gente esperaba que Isaac creciera para convertirse en un granjero como su padre había sido, pero el culto Scouts se aseguró de que también recibiera una educación. El joven Isaac fue enviado a tomar clases en los poblados cercanos, donde aprendió a leer, escribir y contar. Acudía a la iglesia cada domingo y escuchaba las lecturas de la Biblia. La finca de Woolsthorpe había sido propiedad de la familia Newton desde 1623. Era un edificio atractivo, sencillo, construido de roca caliza. La habitación de Isaac estaba en el primer piso. A los 6 años, Isaac debe haber dejado de usar la larga túnica usada por los niños pequeños y le debe haber sido cambiada por una chaqueta y pantaloncillo corto. La ropa era de lana o de lino. Los adultos vestían con sencillez. Los listones, volantes y encajes usados por hombres y mujeres durante el periodo realista eran reprobados por los puritanos. En su lugar preferían usar modas llanas y sencillas en colores oscuros. Los hombres usaban chaqueta y pantalones hasta las rodillas, con medias, cuellos grandes y sombreros de ala ancha. Las mujeres usaban vestidos largos, cuellos planos y delantales. Se usaban capas con capucha para proteger del frío y del clima húmedo. La comida era generalmente sencilla en el campo. La granja de la finca seguramente dotaba de leche, mantequilla, pan horneado, manzanas y huevos. Era difícil alimentar al ganado en el invierno, así que buena parte del ganado, ovejas y cerdos, eran sacrificados cada otoño. La carne y el pescado se preservaban en sal. Los vegetales eran más variados y de mejor calidad de lo que habían sido en cientos de años anteriores. La cerveza se consideraba una bebida más saludable que el agua, la cual podía estar contaminada con bacterias y enfermedades. A los niños se les daba cerveza ligera. La salud pública era precaria. Muchos niños morían siendo muy pequeños y muchas mujeres morían en el parto. Los médicos usaban tratamientos que hoy nos parecen muy extraños. Sangraban a sus pacientes con sanguijuelas pensando que esto les hacía bien y con frecuencia se morirían. Dato curioso, ¿quién prohibió el pudín de Navidad?
Los puritanos eran gente muy seria que pensaba que divertirse era un sacrilegio. Durante el periodo de la Commonwealth prohibieron los juegos de cartas, los bailes en los parques. También prohibieron que la gente consumiera el tradicional pudín de Navidad. Educación de Isaac. En 1653, Barnabas Smith murió y Hannah regresó a casa. Isaac por fin tenía a su madre de vuelta en la finca de Woolsthorpe, pero no la tenía solo para él. Ella había tenido 3 hijos más. Isaac ahora tenía 2 medias hermanas llamadas Mary y Hannah y un medio hermano llamado Benjamin. En 1654 o 1655, Isaac fue enviado a una escuela para niños en Grantham. Esta agitada ciudad comercial está a 12 kilómetros al norte de Woolsthorpe. Isaac no podía viajar todos los días, así que se alojó en una casa en la calle principal de Grantham. El edificio era casa del boticario de la ciudad, a quien hoy llamaríamos farmacéutico. Era un hombre llamado William Clark. Isaac compartía habitaciones con los hijastros del señor Clark, Edward, Arthur y Catherine. Isaac no toleraba a los niños, pero se hizo amigo de la niña. Incluso hizo los muebles de la casa de muñecas de Catherine. Se ha sugerido que cuando fueron más grandes se enamoraron, pero siendo adulto, Isaac nunca tuvo novia ni se casó. La escuela del rey en Grantham era una de las muchas escuelas de gramática que podían encontrarse en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. Las horas de escuela eran largas y aburridas, y mucha de la información era aprendida de memoria. Los golpes eran frecuentes. Así, las escuelas inglesas de gramática produjeron muchos grandes investigadores en aquellos tiempos. La gramática se refería al latín, no al inglés. El latín era el idioma de la antigua Roma y todavía se usaba por académicos y científicos en toda Europa, así que aprenderlo tenía sentido. A los alumnos también se les enseñaba algo de griego y de hebreo para estudiar la Biblia, así como algo de aritmética. Isaac era impopular y era con frecuencia intimidado por otros niños en la escuela del rey. Un día su paciencia se agotó y embatió con furia, estrellando la cara de su agresor en el muro del atrio de la iglesia. La pelea no le consiguió amigos a Isaac. Isaac encontraba sus lecciones obtusas y al principio parecía que no habían llamado la atención del maestro Henry Stokes. Sin embargo, la mente de Isaac había empezado ya a ganar la delantera. El niño leía libros de la biblioteca de la iglesia. Uno de ellos era Los misterios de la naturaleza y del arte, de John Bate. Estaba lleno de máquinas y artilugios. Isaac empezó a hacer sus propios modelos de trabajo de molinos de viento y toda clase de dispositivos, incluyendo trampas para ratones, relojes de agua y cometas que portaban luces. El señor Stock finalmente empezó a darse cuenta de que tenía un alumno muy especial en su clase. Sin embargo, la madre de Isaac no reconocía los talentos especiales de su hijo. En el otoño de 1659 sacó al hijo de la escuela. Pensaba que ya era tiempo de que el joven de 16 años aprendiera más acerca de las labores de granjero, así que regresó a la finca de Woolsthorpe. Sin embargo, Isaac probó ser inútil como administrador de la granja. Se destacó por dejar que los puercos y las ovejas se escaparan y por no mantener las cercas en buen estado. Su tío William y su maestro estaban de acuerdo en que si Isaac iba a la universidad sería lo mejor para él y para la granja. Isaac fue enviado de nuevo a Grantham a terminar la escuela y ahora se alojaba con los Stokes. Dato curioso: la fuerza de la tormenta. Isaac Newton más adelante recordará su primer experimento cuando trató de medir la fuerza del viento. Fue durante una gran tormenta que se hizo famosa porque ocurrió el día que murió Oliver Cromwell, el 3 de septiembre de 1658.